Adelante. Hacia el siglo III, antes de nuestra era, encontramos un primer emplazamiento en las estribaciones del extremo norte de la pequeña cordillera conocida como Puc, que quiere decir en lengua maya lomerío o serranía, originalmente llamada Mashacán o Sat Tun Sat. 600 años más tarde, en el periodo clásico, Oxkintoc inició su apogeo, al convertirse en un destacado centro de rutas comerciales entre la península de Yucatán, la selva maya, el Golfo de México y el Altiplano Central. Muestra de ello fue el hallazgo de una representación de ave realizada con mosaico de conchas Spondylus, provenientes del Mar Caribe y del nada cercano Océano Pacífico. La actividad comercial la llevó a convertirse en un sitio próspero, con arquitectura monumental que refleja avanzados saberes. Entre los 39 grupos de estructuras descubiertos hasta ahora, se pueden observar edificios que dan cuenta de la transformación de su estilo arquitectónico al llamado Proto-Puc, en que las bóvedas dejan de ser escalonadas para, en su lugar, estar rematadas por lajas ensaledizos. Entre sus plazas, es de particular originalidad la estructura conocida como el Satun Sat, o laberinto, que nos invita a explorarla. Cuenta también con uno de los juegos de pelota más antiguos registrados hasta ahora en la región maya. Por su parte, las piedras labradas, que aún se mantienen en pie, son de particular belleza y nos permiten imaginar cómo los mayas conjugaron funcionalidad y belleza en el diseño de sus espacios. Como rasgo común con otros pueblos mesoamericanos, los mayas de Oxkintoc desarrollaron la observación celeste y erigieron edificios en relación con la trayectoria de los astros, como el ubicado en la Plaza del Arco, del grupo Ajcanul, desde donde se registra un punto de observación del equinoccio o cuarto de año, similar al de Sibil Chaltún. Por el estudio de su escritura, hoy sabemos que uno de sus gobernantes principales fue Wallace, quien gobernó la ciudad hacia la primera mitad del siglo VIII a finales del periodo clásico, y mantuvo una fuerte centralización del poder. Entre los años 850 y 1000, la ciudad fue perdiendo importancia, mientras que la cercana Uxmal emergió como nuevo centro de poder. Tras su larga trayectoria, Oxkintoc llegó a su fin hacia el año 1450. En la actualidad, uno de los propósitos del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Tren Maya, Promesa, es darle visibilidad y proyección a esta ciudad de la civilización maya. Con este fin, se ha fortalecido la investigación de sus principales grupos arquitectónicos.
el canul, el may y el tzip. Se trabaja también en la realización de 124 cédulas explicativas en español, maya e inglés, para ofrecer un recorrido con mayor riqueza de contenidos, las cuales se desplegarán a lo largo de más de 1094 metros lineales de senderos interpretativos, ampliando el circuito de visita actual. Además, se trabaja en la nueva unidad de servicios que ya va en el 25% de su construcción. Así se prepara a Oxquintoc para que junto con las demás zonas arqueológicas que forman parte de la Ruta PUC pueda constituir una ventana para el reconocimiento de la profundidad histórica y la fortaleza cultural del pueblo maya de ayer y de hoy. Le ostul mejen kayobo, matuyubulet soltano, le olalek olak hantakop, le mashkuyu biktanek, mishbaskasta lustulchi, manstatopol yal yantik, manstatopol yal yantik, uy utan atata, uy utan ana, uy u almatam yumku. Ayer en Ecuador el asesinato de este candidato presidencial y que presuntamente fue por el cártel de Sinaloa o un capo del cártel de Sinaloa. Esto no es una mala señal y hacia los comicios 2024, si el crimen organizado mexicano está actuando así en otros países, ¿qué podemos esperar hacia 2024 en México? Bueno, primero lamentar mucho este hecho, enviar nuestro pésame a los familiares del candidato Villavicencio, también al pueblo de este hermano país de Ecuador. Son momentos muy difíciles, lamentables y también hechos reprobables, muy dolorosos. Nosotros los padecimos, los sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Muchos deben de recordar esos momentos tristes y de angustia, de miedo, de temor. Por eso lamentamos mucho que esto haya pasado en Ecuador y, repito, enviamos un saludo afectuoso. Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. No. Presidente, en una tercera pregunta, el martes publicamos en El Financiero una encuesta en la que se presenta un avance de la senadora Gálvez. Si las elecciones fueran el día en que se presentó, ya tendría un 34% de aprobación, lo que la pondría solo a 8 puntos de Claudia Sheinbaum. Ella afirmó que esta encuesta seguramente lo sacaría de quicio. No. ¿Es así? ¿Le preocupa el avance de la senadora? No puedo hablar de eso, nada más le puedo decir que sí, sin mencionar. Voy a hablar de otro asunto, nada más para que nos podamos entender sin que yo me saque de juicio.
el periódico del Financiero está muy vinculado a la mafia del poder económico y político en el país. Hacen negocios los dueños al amparo del poder público. Aquí me llevaría mucho tiempo informando de las relaciones de los dueños del Financiero con el antiguo régimen, cómo sacaban provecho, obtenían créditos de la banca de desarrollo. Bueno, construían hasta reclusorios para rentarlos al gobierno. Y estaban muy vinculados antes con la Secretaría de Gobernación. Y recuerdo, y es cosa de que se haga la investigación, ustedes que son mirones profesionales, recuerdo que hacían encuestas, a lo mejor los mismos que hacen las encuestas ahora, cuando estaban en víspera las elecciones del 2018, como en estos tiempos, y estaban definiendo quiénes podían ser candidatos del PRI. Y resulta que de una semana a otra el secretario de Gobernación de entonces, Chong, subió en una de esas encuestas del Financiero, creo que 10 puntos en una semana. O sea que saben cucharear bien y hacer encuestas. Por eso, pues sencillamente no les creo, porque están en contra de nosotros y forman parte del bloque conservador, corrupto, que añoran, desean regresar por sus fueros para seguir robando. Y ya ni les hablo de otras encuestadoras. Ahora que estoy escribiendo mi libro, el último que voy a dejar antes de retirarme, de jubilarme, porque ya no voy a volver a hablar de política, ni voy a volver a participar en nada para satisfacción de mis adversarios. Ya nada más me falta un año y un mes, entonces no voy a participar en política, ya termino mi ciclo. Por eso estoy escribiendo el último libro sobre asuntos políticos. Y estaba yo revisando, porque es un recuento de todo el proceso en el que hemos participado millones de mexicanos para lograr la transformación de México. Y me encontré de que Ciro Gómez Leiva, desde la campaña del 2006, tenía una encuestadora que era la misma que usó después, cuando la elección, la investigación. Me acordaba de que cuando la campaña de el 2012
en el Milenio, Ciro sacaba una encuesta diaria, creo que por 100 días, en donde ponía al licenciado Peña Nieto por las nubes. ¿Tienes algo ahí? Bueno, miren esto. Y luego dijo, ¿para qué hacen esto? Para que la gente diga, ya para qué voy a votar, ya está decidido, esto es propaganda. Desde luego sucia. Siempre. Bueno, resulta que con la compra del voto, porque no les alcanzó la propaganda, la guerra sucia, utilizaron muchísimo dinero para imponer al licenciado Peña Nieto, como lo ha declarado el que era director de Pemex, de que usaban muchísimo dinero de Pemex para la campaña. Desde luego que rebasaron los topes de campaña, pero entonces, como ahora, las autoridades electorales estaban vendidas o alquiladas o dormidas. ¿Qué pasó con esto? Pues que así, muy propio, el señor Ciro, después de la elección, porque creo que la diferencia fue oficial de 6%, 7%, 6 puntos. Y él traía 18 el último día, pero es el último día. Miren cómo está, 100 días antes. Bueno, y así ofrece disculpa y dice, ya no vuelvo, ¿sí?, a hacerlo. ¿Quién era la empresa? Que yo pensaba que era la de Líbano Sáenz. No, era GEAISA, que su dueño o uno de los dueños había estado de director del CISEN con Calderón, Guillermo Valdés. Pero, oh sorpresa, ahora que estoy investigando, resulta que antes ya Ciro había hecho lo mismo con la misma empresa de Valdés en favor de Calderón en la elección del 2006. Lo acabo de descubrir en mis papeles. Hizo lo mismo, o sea, infló a Calderón. Entonces, pues no es una coincidencia, casualidad, un error, una equivocación. No, es un acto deliberado de corrupción. Ciro actúa de manera corrupta. Lo mismo el caso de El Financiero, con todo respeto. Con Mexicana quedaba otra línea del Estado, del pueblo, Aeroméxico. Hacen el fraude del 2006
y a quienes ayudan a Calderón en el fraude del 2006, los del Consejo de Coordinación Empresarial de entonces, les da Calderón Aeroméxico y nos quedamos sin ninguna línea aérea nacional, pública. Por eso es un hecho histórico el de hoy. Pero mira lo que provocas con tu pregunta. Cuántas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo comentar sobre las encuestas. No, si no me sancionan, y además son tan rectos y honestos los del Tribunal Electoral y los del Consejo del INE, que hasta tergiversan lo que aquí expreso, como lo hicieron ahora que ya me impiden mencionar a una persona. Lo pones porque es interesante, vamos a volverlo a poner para que vean de dónde está la mala fe, la mentira, ¿no? Cómo son de falsarios, además de hipócritas, los conservadores. Y muy corruptos, muy corruptos. No todos, la mayoría. Esto es lo que puso una consejera vinculada al PAN para que me acusaran. Escribió en su denuncia que yo había dicho que esa persona fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto, porque me acusan, ¿cómo se llama?, de violencia política de género. Entonces, para cuadrarme, ¿no?, el delito o la falta, le puso esto para que se me acusara de violencia política de género. Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Y yo dije esto. No es como el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios ya eligieron, eso ya está resuelto. Es una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba, el gerente del bloque conservador, Claudio X González, y ya impusieron. ¿Dónde digo que fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto? Nada, lo interpretaron. Pon el siguiente texto. Supuestamente dije, la van a utilizar para engañar al pueblo. Y esto fue lo que dije. Entonces la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías, pero pues la gente ya no se va a dejar engañar. Que ya hubo uno que hablaba de tepocatas, ¿no?, y otro que era muy guapo y hicieron hasta una
telenovela en la televisión, ¿no? Pero ya eso ya no, ya la gente está muy consciente. Y a ver lo otro, fíjense esto no lo dije, pues es un pelele, un títere. Hubiese sido dicho, ¿no? Es una pelele. Una empleada de la oligarquía, empleada, a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Es que la señora, pues es Fox, y es cierto, es Salinas, es Claudio, es Roberto Hernández. Entonces, entran así, los imponen, y estoy hablando incluso de los anteriores presidentes, y entran atados de pies y manos, son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía. Y hablaba yo de los que habían impuesto, porque ahora ya no va a haber imposición, eso sí lo puedo decir, lo adelanto, porque el pueblo manda, porque ya hay una auténtica democracia y no domina una oligarquía en México. Ya no están los que se sentían dueños de México. Y voy a aprovechar que ya que estamos en esto, ya le contesté al juez, porque además de esta sanción del Tribunal Electoral, tan objetiva, tan profesional, tan apegada a la verdad, al derecho, a la justicia. Además de esto, un grupo de abogados del mismo bloque conservador que están al servicio de Claudio X González, donde está Gómez Mon, que fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón, y también abogado de las grandes empresas como Grupo México, todos los que se beneficiaron con las privatizaciones cuando rompieron la piñata, desde Salinas hasta hace poco. Entonces, estos abogados presentaron también, asesorando a la señora, presentaron una queja y el juez la amparó y no quiere que yo mencione nada, cuando lo que hice fue dar a conocer unos papeles donde presuntamente hay actos de corrupción. Entonces le contesto al juez porque me pide 48 horas para dar una respuesta. Entonces ya le envié una carta, se las voy a leer, a ver si la pones. Se llama Martín Adolfo Santos Pérez, juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Presente. No tengo duda que usted actúa como juez de consigna. Me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudio X González y su pandilla a favor de la señora. Usted, señor juez, me ordena, así como a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a callar, a censurar información que debe ser pública y que obtuve como
parte del enorme acervo de mensajes y documentos que recibo diariamente de la ciudadanía. Me acusa, entre comillas, de propiciar un discurso de odio, todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos 9 años por la empresa de la señora y su familia por más de 1.400 millones de pesos, de los cuales el 70% se celebraron en la alcaldía Miguel Hidalgo, demarcación donde casualmente ella fungió como jefa delegacional entre 2015 y 2018. Advierte, entre comillas, malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted. Es usted quien se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo. Fue usted quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos. Es que todo esto es muy importante, porque no se sabe. Antes la actuación de los jueces, de los ministros, eran asuntos del mundo de lo anónimo, nadie se enteraba. Se podía saber algo sobre la actuación del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, pero del Poder Judicial, nada. No se sabía ni siquiera, creo que todavía no se conocen los nombres de quiénes son los 11 ministros de la Corte, porque era como el castillo de la pureza, el Poder Judicial, y muy echado a perder, muy corrompido. Esto, pues, ¿quién lo iba a saber? Que ese mismo juez que ahora me está silenciando o queriéndome callar, silenciar, censurar, le concedió una suspensión, un amparo a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos. Fue usted también quien ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del exalcalde de Benito Juárez por el caso del cartel inmobiliario. Estaban congeladas las cuentas del exalcalde y él ordenó que se desbloquearan. Fue usted quien ordenó modificar el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en la etapa más crítica de la pandemia, calificándolo de simplista, entre comillas. Fue usted quien permitió que las tabacaleras, las grandes empresas tabacaleras que hacen lobby, coyotaje, manejan muy bien las relaciones para persuadir, para convencer a autoridades. Fue usted quien permitió que las tabacaleras se impusieran a la salud pública, autorizando la comercialización de cigarrillos electrónicos, los vapeadores, y el consumo de tabaco en restaurantes. Fue usted quien pretendió suspender el programa piloto para aplicar el plan de estudios
para preescolar, primaria y secundaria del ciclo 2002-2023. Fue usted quien me echó abajo la prohibición de incluir personajes infantiles en los empaques de los productos chatarra que tanto daño causan a la salud por los excesos de grasas, de sales. Fue usted quien quiso impedir que las Fuerzas Armadas participaran en labores de seguridad pública hasta 2024 durante el proceso de conformación de la Guardia Nacional. Ya sé que ustedes, los supuestos defensores de la ley, se escudan en el llamado Estado de Derecho, entre comillas, que no es más que un Estado de chueco, y que la justicia no les importa. Se escudan en que la ley es la ley y desde luego que ni les importa el derecho, ni les importa, mucho menos la justicia. Sin embargo, para nosotros el fin principal es desterrar la corrupción y conseguir la justicia, la felicidad del pueblo. Le informo que enviaré este escrito al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda investigar su actuación, que evidencia su deshonestidad propia de conservadores y su claro interés político de afectar el proyecto que represento y que millones de mexicanas y mexicanos apoyaron con su voto en 2018 y que siguen respaldando. Ya está la respuesta. Entonces, no es ningún pleito, es un buen debate.